Bien, hermanos, les comentaba, tenemos un invitado especial, primera vez que nos acompaña en esta transmisión. Él es del Salvador, tuve la oportunidad de conocerlo, de saludarlo. eh, Hace un mes aproximadamente que estuvimos de vacaciones con mi familia en El Salvador. Él tenía una vigilia el sábado. Llegamos a mi país, fuimos a la iglesia. El sábado al culto divino, él tenía la meditación, la palabra en ese día, y en la noche tenían una vigilia hasta las 12 de la noche. Nosotros pues fuimos a visitar la iglesia y lo saludamos, ¿verdad? Porque pues hemos visto sus mensajes. Él tiene un canal en YouTube, por cierto, si ustedes quieren seguirlo, se llama Apología Adventista. Su nombre es Rafael Díaz. Por cierto, tiene un talento, aparte de los que le mencioné, los dones. Él es pintor. Incluso ahí podrán ver una pintura que él hizo de un santuario, ¿verdad? Él por lo general cuando en sus videos, la mayoría de sus videos, siempre sale ese mural que él con sus manos, ¿verdad? Con el talento que el Señor le dio, él lo hizo. Así que, sin más, lo presento. Pudimos, ¿verdad?, conseguir a un salvadoreño que nos ayudara en esta noche y bueno, estamos contentos. Vamos a presentarlo. Aquí está mi hermano, Rafael Díaz. Bienvenido. Gracias. Lo presento a esta iglesia en New Jersey, ¿verdad? Dios me los bendiga. Saludos desde El Salvador. Gracias. Ahí está, para que se logre ver ese mural. Miren, ya ves, sí, más o menos se ve, ¿va? Se ve ahí, hermano, ahí está bien, ¿no? No se preocupe, ahí se ve. Si quieren verlo completamente, tienen que ir ahí a su canal, ¿verdad? Apología Adventista. Gracias, hermano, por la invitación. Yo sé que tiene un tema muy interesante, que la lectura bíblica la tenemos en Mateo 24:15, mis hermanos. Búsquenla para que acompañen aquí al hermano en la meditación, en el tema de hoy, el cual tiene por título a la abominación asoladora y la ley dominical. Así que pues temas que tenemos que conocer, ¿verdad? Y si se nos han olvidado, pues vamos a retomar un poquito de eso. Gracias, mi hermano. El tiempo es suyo. Le invito a que cuando termine su presentación, ora y nos despida, ¿verdad?, en la transmisión, y yo pues por aquí tomo los controles. ¿Le parece? Ok, está bien entonces. Gracias, hermano. Tiempo es suyo. Ok, hermano, Dios les bendiga a todos los hermanos que van a escuchar la presentación. Como dice el hermano, soy salvadoreño. Mi nombre es Rafael Díaz. También tengo un canal que se llama Apología Adventista. Les invito, hermanos, a que suscriban al canal. Hay un buen material, hermanos, de doctrina, de profecía, y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que para mí es un privilegio, hermanos, poder estar aquí con ustedes y poder presentar la palabra de Dios a través de este medio. Espero, hermanos, que este estudio que vamos a tener sea de bendición. Hermanos, el estudio se llama La abominación asoladora y la ley dominical. Hermanos, quiero que oremos, hermanos, antes de iniciar el estudio de la palabra. Vamos a hacer otra oración otra vez. El Espíritu de Profecía recomienda y sugiere que antes de abrir la palabra de Dios, antes de predicarla, dice que hay que orar. Eso dice Conflicto de los Siglos. Así que, hermanos, vamos a orar nuevamente para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente que nos santifiques con tu palabra. Nos des entendimiento y sabiduría para que podamos discernir este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este tema. Bendícelos donde quiera que estén. Que este tema sea de bendición para nuestras vidas. Danos discernimiento de lo alto a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que leamos la lectura bíblica, Mateo 24, versículo 15. Hermanos, este tema es profundo, así que voy a tratar de hacerlo conciso y preciso
para que podamos entender. Mateo 24, versículo 15 hasta el 20 vamos a leer para que veamos el contexto. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 20 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Noten que en mi Biblia aparece en paréntesis, el que lea, entienda. Porque puede suceder, hermanos, de que hay muchos que leemos y leemos y no entendemos. Así que se pone en cursiva, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermanos, Mateo 24, hermanos, porque esta profecía está en el sermón profético de Mateo 24. Mateo 24, hermanos, es una profecía, un sermón profético que tiene doble referencia. Así se conoce en profecía cuando una profecía tiene doble aplicación. Se le conoce como profecía de doble referencia. ¿Por qué decimos que tiene doble referencia? Porque la profecía de Mateo 24 se cumplió en historia antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ese fue el cumplimiento parcial de Mateo 24 antes del año 70, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 de nuestra era. Los romanos invadieron a Jerusalén en el año 70 y destruyeron la ciudad. Eso lo confirma la historia, hasta la historia secular lo confirma. Que el general Tito Vespasiano, el general romano, destruyó a Jerusalén en el año 70. El sitio fue en el año 66. En el año 66 fue la huida de los discípulos hacia los montes. La destrucción fue en el año 70. Esta profecía, hermanos, tiene doble cumplimiento, porque se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén, pero vamos a ver de que la otra referencia o la otra aplicación tiene que ver con los eventos que se van a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Se va a volver a cumplir Mateo 24, pero ya no va a ser a nivel de Jerusalén, sino a nivel mundial. Por eso es que se le conoce a Mateo 24 una profecía de doble referencia. Tiene doble cumplimiento. Se cumplió en historia antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se volverá a cumplir a escala mundial antes de la venida de Cristo. Doble referencia. Pero como en este caso estamos hablando de la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, vamos a ver de que esta profecía de la abominación asoladora tiene doble cumplimiento. O mejor dicho, esta profecía tiene tres cumplimientos. Note qué interesante. La profecía de la abominación asoladora tiene tres cumplimientos que los vamos a ver de una manera concisa y precisa. Hermanos, el espíritu de profecía dice de que es importante estudiar Mateo 24. Eso lo dice Elena de White en el libro Obreros Evangélicos. Dice que repetidas veces a ella se le presentó la importancia que como pueblo de Dios estudiemos Mateo 24 y que lo enseñemos.
Ella dice, excluyen de sus discursos los temas de menor importancia y prediquen los temas que decidirán el destino eterno de las almas. Y ella dice que en Mateo 24 se le fue presentado repetidas veces a ella que hay que predicarlo. Entonces, eso estamos haciendo aquí a través de esta presentación. Estamos predicando los eventos que tienen que ver con la abominación asoladora. Y vamos a ver que la abominación asoladora es el nombre que la profecía apocalíptica le da a Roma como imperio y al papado como sistema político y religioso. En otras palabras, la abominación asoladora es otro nombre que las profecías le dan a Roma, al papado. Y vamos a ver cómo la abominación asoladora se cumplió en la historia y cómo la historia se va a volver a repetir en escala mundial. Es bien importante que como adventistas conozcamos esto de la profecía de Mateo 24. Ahora, en la historia, ¿cómo se cumplió la abominación asoladora? ¿A qué se refería Cristo cuando dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, aquí el lugar santo era Jerusalén, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes? ¿A qué se refería Cristo con la abominación asoladora? Al leer los evangelios paralelos a este acontecimiento, vamos a notar de que la abominación asoladora era el nombre que Cristo le dio a las tropas romanas que iban a sitiar a Jerusalén y la iban a destruir. Es bien importante esto. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 21, versículos 20 al 21 lo dice. Noten, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, noten que es la abominación asoladora, los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Noten que la Biblia se explica sola. ¿Qué es la abominación asoladora? Eran las tropas romanas. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y dice, y los que en medio de ellas estén, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren a ella. La abominación asoladora era las tropas romanas que sitiaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70. Esto se cumplió exactamente en la historia. Hay un libro que se llama, este libro, hermanos, si ustedes lo quieren, yo se los puedo mandar en PDF. Es un libro poderoso que habla del sábado en la Biblia y en la historia. Es interesante que este libro, en la página 17 hasta la 18, explica cómo se cumplió en la historia la abominación asoladora y cómo los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén en el año 70. Dice así: el sábado en la Biblia y en la historia, página 17 hasta el 18, dice: la historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66. ¿Qué pasó en el año 66? Fue el sitio de Jerusalén. Y la ciudad fue sitiada por el general romano Sestio Galio. Claro que Sestio Galio fue comandado por el general Tito Vespasiano. Durante la fiesta de los tabernáculos, en el mismo año, es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el año 66 después de Cristo, cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general Tito Vespasiano. Ahora, noten qué interesante lo que dice este libro, que esta profecía de la abominación asoladora se cumplió en historia
cuando Roma invadió y destruyó a Jerusalén en el año 70. A eso se refería Cristo. Y los discípulos salieron a huir cuando fue el sitio. Esto lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos. Dice que misteriosamente las tropas romanas se fueron en el año 66. Fue por la providencia divina que un milagro sucedió, que se fueron las tropas romanas porque habían rodeado a Jerusalén, y eso fue para que huir los discípulos. Pero noten qué interesante, dice, cuando veáis la abominación asoladora, iba a haber una señal para salir a huir, porque ahí dice que esa señal iba a ser una alerta para salir a huir a los montes. ¿Cuál era esa señal? Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo 2, dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, o sea, en Jerusalén, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. O sea que los estandartes romanos tenían la imagen del dios Sol. Y esa era la señal para que los discípulos salieran a huir de Jerusalén hacia los montes. Y como les dije, hermanos, esto se cumple exactamente en el año 70. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Y eso lo corrobora la historia. Ustedes pueden googlear. Pongan ustedes cuándo fue la destrucción de Jerusalén. La historia dice que fue en el año 70. Roma comandó al general Tito Vespasiano y Tito comandó al general Sergio Galio para que destruyeran a Jerusalén. Ahora, pero recordemos, hermanos, les dije de que esta profecía de Mateo 24 tiene 3 cumplimientos, porque es una profecía de doble referencia a Mateo 24, pero la abominación asoladora tiene una triple referencia. Y lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la segunda aplicación de la abominación asoladora? Recordemos, hermanos, que según el profeta Daniel capítulo 7, versículo 8, nos dice que de la cuarta bestia, que es Roma, porque Roma, en historia, Roma gobernó desde el año 168, 166, 168 a.C., y su hegemonía de Roma imperial llegó hasta el año 476 después de Cristo. 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo duró la hegemonía de la Roma imperial. Pero según Daniel capítulo 7 versículo 8, el cuerno pequeño se iba a levantar de la cuarta bestia, que es Roma. ¿Quién es el cuerno pequeño? Los adventistas así hemos creído durante años, que el cuerno pequeño es otro símbolo para el papado, la otra Roma. Así como Roma imperial puso la abominación asoladora en el lugar santo, que era Jerusalén, en el año 70, la otra Roma, o sea, el cuerno pequeño, también iba a seguir los pasos de la Roma imperial. ¿Qué hizo el cuerno pequeño? Noten que la profecía literal ahora se convierte en espiritual. ¿Cuánto tiempo duró la hegemonía del cuerno pequeño? Según Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículo 7 y Apocalipsis 12:6 y versículo 14, la hegemonía del cuerno pequeño, o sea, del papado, durante la Edad Media duró 1260 años de hegemonía. El cuerno pequeño empezó a gobernar en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, exactamente 1260 años. Lo que se le conoce el periodo de la Edad Media, donde el cuerno pequeño le hizo guerra a los santos del Altísimo,
según Daniel 7:25, lo que se le conoce en la historia como la Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada, donde miles de cristianos murieron bajo el poder opresor del papado, porque el papado persiguió a la iglesia durante 1260 años. Eso lo dice Apocalipsis 12:6 y el versículo 14. ¿Qué hizo el cuerno pequeño durante la Edad Media? También puso la abominación asoladora en el lugar santo, pero ahora ya no es un templo literal de Jerusalén, porque ahora el cuerno pequeño pisotea al templo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pablo le llama a la iglesia que somos el templo del Dios viviente. El cuerno pequeño pisoteó a los santos del Altísimo, y en ese sentido el cuerno pequeño puso la abominación asoladora durante 1260 años de oscurantismo. Fue en esta época, hermanos, donde se cumplió lo que dice el profeta Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. De paso, hermanos, Daniel capítulo 8 se usa el símbolo del cuerno pequeño para hablar de las dos Romas, tanto imperial como papal. Mientras que en Daniel 7 solamente se usa el mismo símbolo, pero solamente para el papado. Mientras Daniel 8 usa el mismo símbolo del cuerno pequeño, pero ahora se usa para presentar a las dos Romas, tanto imperial como la Roma papal. Lo mismo que hace la Roma imperial, sigue haciendo la Roma papal, pero ahora lo hace en un sentido espiritual, porque ahora el templo de Jerusalén ya no es un edificio, sino que es la iglesia que pisotea el cuerno pequeño durante 1260 años. Noten cómo dice el profeta Daniel lo que hace este cuernito. Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12 dice: y de uno de ellos salió el cuerno pequeño. En el hebreo es de uno de los 4 puntos cardinales, porque el cuerno pequeño, recordemos de que el bosquejo paralelo que encontramos en Daniel 7 sale de la cuarta bestia, que es Roma, no de Grecia, porque algunas iglesias protestantes sugieren de que el cuerno pequeño fue un rey griego, Seleucida, llamado Antíoco Epífanes, pero ese es erróneo, porque el cuerno pequeño se levanta o surge de la cuarta bestia, que es Roma, y no de Grecia. Por tanto, aquí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, debe de interpretarse de uno de los 4 vientos o uno de los 4 puntos cardinales. Y noten cómo se describe: que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten las acciones del cuerno pequeño. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Noten qué es lo que hace el cuerno pequeño: las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Notan lo que es el cuerno pequeño? Lo mismo que hace la otra Roma. Roma lo hace literal, en pisotear y destruir el templo literal de Jerusalén. Pero ahora este cuerno pequeño se levanta contra el santuario. ¿Cuál santuario? Todos sabemos, hermanos, los estudiosos de profecía bíblica, que aquí se refiere no al templo de Jerusalén, sino al santuario celestial. El cuerno pequeño hace su obra maléfica y blasfema de atacar el santuario vertical que está en el cielo. La Roma imperial atacó el santuario terrenal, la Jerusalén, pero ahora este cuernito se levanta contra Cristo, porque dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es ese? Cristo. Y por él fue quitado el continuo. Esta palabra sacrificio, continuo sacrificio, hermanos, en el idioma hebreo no aparece. Eso lo corrobora el comentario bíblico adventista y el Espíritu por sí en el libro primero escrito. El hebreo dice: y por él fue quitado el continuo. Esta palabra sacrificio fue añadida. El hebreo dice solamente continuo. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Ahí está otra vez la palabra sacrificio. En el hebreo no aparece. Algunas otras versiones de Biblia quitan esta palabra sacrificio, porque el hebreo dice continuo. Y dice: y echó por tierra la verdad.
e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten lo que hace este cuerno pequeño, hermanos. Ataca el santuario y echa la verdad por tierra. ¿De qué manera se cumplió esto, hermanos? La historia lo confirma, hermanos, que este sistema apóstata, el cuerno pequeño, que no hay que tener miedo, hermanos, para decir que es el papado. Tengan cuidado, hermanos, con esos predicadores que predican temas ambiguos. Yo lo he dicho siempre, hay que tener cuidado, porque hay muchos predicadores en la iglesia adventista como que tienen miedo a hablar de estas verdades para este tiempo, hermano. Tienen miedo de decir que el cuerno pequeño es el papado. Tienen miedo de decir de que Babilonia representa el catolicismo romano. Tienen miedo de decir que la bestia es el papado. ¿Cuál es el miedo, hermanos? Hay que predicar estas verdades para este tiempo. La gente tiene que conocer el mensaje. El cuerno pequeño es el papado. ¿De qué manera el papado impuso la abominación asoladora durante 1260 años, instituyendo un falso sistema de sacerdotes terrenales? O sea, lo que vemos en el catolicismo romano de un falso sacerdocio es un ataque directo al sacerdocio inmutable de Cristo, porque según la Biblia, Cristo está ministrando en el santuario como nuestro sumo sacerdote. Pero viene el papado, instituye un falso sistema de sacerdote, instituyó la misa, un sacrificio idolátrico, donde en cada misa se sacrifica a Cristo. Ahí está la herejía que se le conoce como la transustanciación. En algún momento vamos a hacer un estudio profundo de dónde proviene la idolatría de la misa y cómo la idolatría de la misa ataca frontalmente la cena del Señor. Instituyeron el purgatorio, otra herejía de este sistema papal. La invocación de los santos. Según el catolicismo romano, hay que pedirle a los santos, porque ellos están sirviendo como mediador en el cielo. La intercesión de María, otra herejía que echó la verdad por tierra y atacó el santuario celestial. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la santidad del domingo? Hay muchas herejías que el catolicismo predica. El bautismo de bebé, la asunción de María, la inmaculada concepción de María, la inmortalidad del alma, las indulgencias. Son herejías que atacaron la verdad de Dios y echaron por tierra la verdad. De esta manera, el cuerno pequeño impone la abominación asoladora durante la Edad Media, atacando el santuario de Dios y echando la verdad por tierra. Y como el día del principio, hermanos, la abominación asoladora es otro nombre en las profecías para hablar del mismo sistema papal. Y saben algo interesante, hermano, cuando uno estudia a profundidad la profecía apocalíptica, Daniel, Apocalipsis, vamos a ver de que donde quiera que nosotros estudiamos Daniel, Apocalipsis, vamos a encontrar este sistema. La profecía le da mucho realce a este sistema. Por ejemplo, en Daniel 2, a este sistema se le llama la mezcla de hierro y barro. La mezcla de hierro y barro en la imagen es el papado, una unión de iglesia y Estado. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 8 se usa el mismo símbolo, pero para las dos Romas, Roma imperial y Roma papal, el cuerno pequeño, en Daniel 8. En Daniel 11 se le llama el rey del norte. Noten qué interesante, hermano. Si Dios repite mucho este sistema, significa que hay que predicar en contra de este sistema, porque es un sistema apóstata que le ha hecho la guerra a Dios y a su verdad, y al pueblo de Dios lo ha pisoteado. Entonces no hay que tener miedo, hermanos, denunciar a este sistema que tanto daño le ha hecho a la verdad de Dios. ¿Cuál es el miedo, hermanos? Yo le pregunto a los predicadores que tienen miedo a predicar estos temas, ¿cuál es el miedo? Si este es el mensaje que debemos de predicar como iglesia. Note qué interesante, en Daniel capítulo 12 se vuelve a usar el título, la abominación asoladora. Interesante. En Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, a este sistema se le llama la Jezabel de la Edad Media, la Jezabel. Es interesante que en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. El apóstol Pablo a este sistema le llamó
el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cristo le llamó la abominación asoladora en Mateo 24, versículo 15. Note qué interesante. El apóstol Juan en sus cartas le llamó el anticristo en singular. Note qué interesante. En Apocalipsis 11, 1 y 2, el apóstol Juan a este mismo sistema le llama los gentiles, que hollarán la ciudad 42 meses. Es lo que hizo Roma con Jerusalén en el año 70. Pero recordemos de que 42 meses en profecía, 30 por 42 son 1260 años. En Apocalipsis 17 a este sistema se le llama la ramera. Y en Apocalipsis 18 se le llama Babilonia, la grande, la madre de la ramera. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo se repite vez tras vez a este sistema? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar callando? ¿Cómo es posible? Yo me quedo impactado, hermano, si esto lo tengo que decir, hermano. Yo me quedo impactado como lo que muchos predicadores dentro de la iglesia están callando por miedo. Dios está levantando pastores protestantes de las iglesias evangélicas para predicar estos mensajes que muchos de los que están dentro de la iglesia están callando. Noten qué paradoja. Ustedes pueden ver las redes sociales como pastores de otras iglesias protestantes están ahora levantando las verdades que la iglesia adventista tiene que predicar. Pastores evangélicos que ahora están aceptando la verdad del sábado y están aceptando el método de interpretación profética adventista historicista, denunciando al papado como el cuerno pequeño y la ramera del Apocalipsis. Y muchos dentro de la iglesia estamos como perros mudos que no queremos ladrar. Van a disculpar la palabra, pero es bíblica. Hay que hablar de este sistema. Noten cómo le ha hecho daño a la verdad de Dios. Echó la verdad por tierra. Noten, quitó el continuo. Dice, atacó el santuario. Y esto lo hizo durante 1260 años. Esta fue la hegemonía de este sistema papal. Ahora, pero aquí vemos, hermanos, la triple aplicación de Mateo 24:15. Porque hay una triple aplicación. Y de paso, hermano, si ustedes leen el libro Conflicto de los Siglos, por favor, hermano, quiero que lean ese libro. Para mí, hermanos, el libro Conflicto de los Siglos es el libro que después de la Biblia es un bestseller. Saben, hermanos, que también los cristianos durante la Edad Media salieron a huir a los montes. Elena de White dice en el Conflicto de los Siglos que todos esos cristianos que murieron bajo el poder opresor del papado durante la Edad Media, dice que buscaron las montañas, el Piamonte, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los cuáqueros, que salieron a huir porque Roma los perseguía. Salieron a huir porque la abominación asoladora se puso en el lugar santo donde no debería estar. La historia se cumplió en segundo lugar durante la Edad Media. Ahora, pero aquí viene la triple aplicación, hermano. Esto se pone más interesante, hermano. Recuerden, hermanos, que la historia se repite. Sí, vámonos al libro de Salomón, Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice, este es un principio de interpretación profética para los que son exegetas de profecía apocalíptica. Noten cómo dice. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Noten, lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Porque la historia se repite, hermanos, vez tras vez. Es un círculo en la profecía y la línea profética. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Apocalipsis 13, versículo 3. Leamos, hermanos. Apocalipsis 13, versículo 3. Noten cómo dice.
Recordemos, hermanos, que la hegemonía del papado duró 1260 años. Inició en el año 538 y culminó en el año de 1798. ¿Qué pasó en el año de 1798? Pasó algo en la historia. Apocalipsis 13, versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, noten que la bestia, después de su hegemonía de 1260 años, se le iba a suministrar una herida de muerte con una espada. Eso lo dice el versículo 9 y 10. La bestia iba a sufrir una herida de muerte e iba a ser con una espada. ¿Cuándo se cumplió en historia esta profecía? Esto lo pueden confirmar aún hasta en la historia secular. Yo me quedo impactado, hermanos, cómo la historia secular confirma la profecía apocalíptica, hermanos. Esta es una cachetada para los ateos que se burlan de la Biblia. Aún la historia confirma la veracidad de la Biblia. La historia dice, hermanos, que quien le suministró a la bestia una herida de muerte fue la Revolución Francesa en el año de 1798. Si ustedes tienen duda, lean el libro Conflicto de los Siglos en el título que dice La Biblia y la Revolución Francesa. Dice la historia que la Revolución Francesa le dio órdenes a Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte le da órdenes al general Alexandre Beltier para que vayan a capturar al Papa Pío VI a la Basílica de San Pedro, donde a esa hora estaba celebrando su 23º aniversario de pontificio en el Vaticano. Y el Papa estaba celebrando una misa, cuando dice la historia que Haller, el general Haller, con su ejército, dirigido por Alexandre Berthier, dice que tomaron hachas y con grandes hachazos botaron la enorme puerta de la Basílica de San Pedro, y en ese instante Francia llevó cautivo al Papa Pío VI a Francia, y la historia dice que después de un año estando cautivo en Francia, el Papa Pío VI murió. Ahí se cumplió la profecía donde dice que la bestia tuvo una herida de espada. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 9 y 10. Apocalipsis 13, versículo 9 y 10 dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, noten que esto es lo que hacía el papá con la iglesia durante la media. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, esto se cumplió exactamente en el año de 1798, que el papado se le suministró una herida de muerte, y esto sirvió para detener las persecuciones medievales de la iglesia en Europa. Pero noten cómo dice el texto: pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa en profecía que a la bestia se le va a sanar su herida? Significa que este sistema va a volver a perseguir como lo hizo durante la Edad Media. Hermanos, yo no quisiera decir esto, hermano, pero es parte de la profecía. Y esto, hermanos, no es para meterle miedo a la iglesia. Esto es para darle esperanza a la iglesia. Porque cuando vemos de que estas profecías se están cumpliendo al pie de la letra, significa que Cristo está a las puertas, hermanos. Y muchos cristianos van a morir, como lo fue durante la Edad Media. Y muchos mártires van a dar su vida por la verdad y el evangelio. Sanar la herida, según la profecía, representa que este sistema va a volver a perseguir. Y cuando vuelva a perseguir, esta va a ser la triple
triple aplicación de la abominación asoladora. Anoten estos datos, hermano. La abominación final será cuando este sistema se le sana la herida y vuelva a perseguir como lo fue durante la Edad Media. Estos detalles los tiene que conocer todo adventista, hermanos. Hermanos, ¿cuándo se va a imponer otra vez la abominación asoladora? Hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que muy pronto Estados Unidos va a actuar en concierto con el papado para invalidar la ley de Dios e imponer el día domingo por la fuerza y por decreto legislativo. La abominación asoladora será la ley dominical cuando venga otra vez el decreto de muerte y se persiga al pueblo de Dios por no someterse a los decretos y dictámenes de este sistema que se llama la bestia y la imagen de la bestia. La abominación asoladora en la historia apocalíptica representa cuando el papado se una con los Estados Unidos para exaltar el día domingo como día de reposo y se imponga la marca de la bestia. Esa será la última abominación asoladora. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Noten cómo dice. Aquí encontramos la tercera fase de la abominación asoladora. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, hermanos? La imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado. Cuando las iglesias protestantes se unan en puntos comunes de doctrina con el Estado y presionen al Estado para que imponga una ley que va a honrar a Roma. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten que va a haber otra vez un decreto de muerte, hermanos. Y esto no es invento de los adventistas, por favor, hermanos. No vayan a pensar que este invento o fanatismo o alarmismo de la iglesia adventista. Esto está en la profecía. Va a haber un decreto de muerte. ¿Qué significa esto? Que a la bestia le va a sanar su herida y va a volver a perseguir como lo hizo durante la media. Y hacía, noten que este es un imperativo, y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Noten, la abominación asoladora va a ser cuando se imponga la ley dominical, que será la marca de la bestia. Cuando se imponga este decreto, eso será la abominación asoladora. ¿Qué va a pasar con el remanente? También el remanente va a tener que salir a huir a los montes. ¿Saben, hermanos? Algo interesante. Yo me impacto cuando estudio profecía apocalíptica. Los discípulos, hermanos, antes de que viniera la destrucción de Jerusalén, ¿qué día estaban guardando? Noten cómo dice Mateo 24, versículo 20. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 40 años después de que Jesús había dicho estas palabras. Porque Cristo esto lo dijo en el año 31. Y si la destrucción fue en el año 70 de Jerusalén, 40 años después, los discípulos iban a estar guardando el sábado. Esta es una evidencia que el sábado no fue abolido, como dice el protestantismo apóstata. 40 años después, los discípulos iban a estar guardando el sábado y tenían que salir a huir cuando vieran la imagen del sol en los estandartes romanos. Ahora aquí va algo interesante, hermano. Quiero que agarren esta información. Y esto no me lo estoy inventando, hermano. Esto lo dice el conflicto de los siglos y lo corrobora la historia. Saben, hermano, que los valdenses y los albigenses y los hugonotes y los cuáqueros, ¿saben qué día guardaban? El sábado. Yo me quedé impactado cuando descubrí esta información. Que los valdenses en las cuevas guardaban el día sábado y reconocían la vigencia de la ley de Dios. ¿Y saben qué es lo que me llenó de impacto también, hermano? Me quedé impactado, hermano. Cómo la profecía cuadra perfectamente con la historia. Saben de que los valdenses eran cristianos que vivían alrededor de las provincias de Francia y fueron perseguidos por el papado. Aparte que guardaban el sábado, dice la historia que
practicaban la reforma pro salud. Noten que ni eran adventistas, ni se conocía la iglesia adventista, porque la iglesia adventista vino a surgir en el año de 1863 como iglesia organizada. Antes se llamaba movimiento milerita o los adventistas del primer día, porque la verdad el sábado no se conocía con los mileritas. Pero noten, antes ya los valdenses y los albigenses guardaban el sábado y practicaban la reforma pro salud. Y salieron a huir a los montes. Cuando venía la persecución, se iban a los montes, a las cuevas. En las cuevas guardaban el sábado, tenían sus cultos. Eso está vuelto en los museos. Ahora, aquí va la pregunta. La iglesia que va a ser perseguida durante los últimos días, cuando se imponga la abominación asoladora, ¿creen ustedes de que la iglesia también va a estar guardando el sábado? Sí. En Apocalipsis 12:17 se nos dice, noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está incluido el sábado. Porque si no estuviera incluido el sábado, ¿saben cómo dijera? Alguno de los mandamientos, o casi todos los mandamientos, pero dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La historia paralela es evidente que así como los discípulos guardaban el sábado, y así como los valdenses guardaban el sábado, también la iglesia remanente en los últimos días, cuando se imponga la abominación asoladora por el papado y por la imagen de la bestia, también este remanente va a estar guardando el sábado como día del Señor. La historia lo confirma. Ahora les voy a leer, hermanos, dos citas del Espíritu de Profecía. Hermanos, y antes de leer estas dos citas, hermanos, quiero aclarar algo. Y eso lo prediqué en un tema que está en mi canal. Hermanos, si nosotros tenemos posibilidad, tenemos herramientas, tenemos cómo comprar un terreno en el campo, mi consejo, hermanos, es salgan inmediatamente. Eso dice el Espíritu de Profecía. Salgan inmediatamente, porque muy pronto sobre las grandes ciudades va a llover fuego y azufre. Eso lo dice el libro Eventos del Último Día. Salgamos si tenemos la posibilidad, no por fanatismo, ni a lo loco. Si tenemos la posibilidad de salir al campo y poder vivir allá y poder sostener a nuestra familia y poder vivir de la agricultura, si usted tiene la posibilidad, salga inmediatamente. Si tiene la posibilidad, pero salga sin fanatismo y sin fariseísmo, porque el mensaje de salir de las ciudades es un mensaje que tiene que ver con verdad presente. Inclusive Elena de White tiene un libro que se llama La salida de las ciudades, de la ciudad al campo. Pero va a haber un momento, hermanos, donde sí por la fuerza tenemos que salir a huir de las ciudades. Y es cuando se decrete la ley dominical. Noten cómo dice, Eventos de los Últimos Días, página 124, párrafo 3, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, noten el paralelo que hace ella, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, noten que esto se llama paralelo, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, dice ella, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogar, retraídos en lugares apartados entre la montaña. Hoy que hay tiempo, pero cuando venga la ley dominical, hermanos, por fuerza, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, huyan, hermanos. Y dice el Espíritu de Profecía que del campo, como ya va a haber el remanente en el campo, del campo vamos a tener que venir a predicar a las ciudades y pues irnos de nuevo para el campo, porque se va a poner crítica en la vida, va a haber mucha persecución, hermanos, en las ciudades.
porque recordemos, hermanos, que aún no se termina el tiempo de gracia, va a haber oportunidad de salvarse, porque se va a predicar el evangelio durante la marca y la bestia y la predica y la abominación asoladora y la ley dominical. Va a haber todavía oportunidad de salvarse, porque se va a estar predicando el evangelio, pero va a ser bajo persecución. La iglesia, dice el espíritu de profecía, que va a venir del campo a predicar a las ciudades el mensaje del tercer ángel. Ahora, noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1, dice, noten, hermanos, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Y noten cómo dice la cita: esta profecía se cumplirá. Noten, hermanos, esto se va a cumplir, quiera usted o no, se va a cumplir. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Esto será la última abominación asoladora que va a imponer el papado. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Muchos hijos de Dios van a sufrir como lo sufrieron los valdenses y los albigenses, pero hoy se van a llamar adventistas del séptimo día. Muchos cristianos van a sufrir la muerte, van a predicar con su sangre. Noten qué mayor testimonio es predicar con su vida, hermano. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos, en esto. Por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué Dios permite que sus hijos mueran de esa manera? Perseguidos, maltratados, llevados a la guillotina, aserrados. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que sus hijos fieles tengan que morir de esa manera? Pero cuando uno lee la Biblia a profundidad, el mismo Espíritu Santo le da discernimiento. Saben de que morir por Cristo también es predicar el evangelio. Saben de que si Dios no hubiese usado a Esteban, ustedes saben de que Esteban murió por Cristo, por la verdad. Si Dios no hubiese permitido que Esteban muriera apedreado por la verdad, después de predicar un sermón a los fariseos, el apóstol Pablo no se hubiera convertido. Dios usó ese testimonio de Esteban para que el apóstol Pablo se convirtiera. Dice el Espíritu de profecía que el Espíritu Santo empezó a hablar al corazón de Saulo, y Saulo decía en su mente: qué fe y qué poder tan grande tienen estos que predican a Cristo, que aún muriendo no reniegan. Y dice la Biblia de que Saulo de Tarso fue el que dio la orden para que mataran a Esteban. Pero Saulo, cuando vio de que estaban matando al diácono Esteban, eso sirvió para que su corazón empezara a germinar el conocimiento de la verdad, y empezó el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de Saulo al ver ese gran testimonio de cómo un mártir estaba muriendo por la verdad del evangelio. Eso sirvió para que Saulo se convirtiera más adelante en el apóstol Pablo. Saben de que dice el Espíritu de profecía que esos mártires que van a morir bajo la ley dominical y bajo la imposición de la marca de la bestia, dice que va a ser como una semilla. Miles se van a convertir en el evangelio cuando vean que mucha sangre va a ser derramada por la verdad, cuando seamos llevados a tribunales a testificar por la verdad, cuando seamos odiados por causa de la verdad. Dice que mucha gente se va a quedar atónica e impactada ver cómo estos hijos de Dios predican con su testimonio, y miles se van a convertir al evangelio de esta manera, hermano. Eso lo dice el conflicto de los siglos. Hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? Que nosotros no debemos de afligirnos, hermanos. No debemos de afligirnos, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si nosotros sufrimos por Cristo, hermanos, hay una promesa: Dios nos va a dar la corona de vida eterna. Qué mayor privilegio y qué mayor bendición, hermanos, sufrir por Cristo. Noten cómo dice esta cita, Apocalipsis 2:10, dice así. Apocalipsis 2:10. Noten cómo dice:
No temas. Esta es la promesa a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esta es otra profecía de doble referencia. Se cumplió con la iglesia de Esmirna, donde Diocleciano levantó una persecución de 10 días con la iglesia de Esmirna. Pero esta profecía es una profecía de doble referencia. Es lo mismo que va a ser el papado con la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación de días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida eterna. Qué hermosa promesa para nosotros, hermanos. Que si nosotros somos fieles a Dios, hermanos, en tiempo de crisis, no solamente en tiempo de paz, hermano, porque en tiempo de paz eso es hermoso del cristiano. Eso es hermoso venir a la iglesia con su Biblia en la mano, con su himnario, con su lección de escuela sabática. Nadie nos persigue. Eso cualquiera puede decir: yo soy adventista del séptimo día, yo guardo el sábado. Pero cuando venga la persecución, vamos a ser probados. Ahí saber quién es el verdadero cristiano. Lo importante de esto, hermanos, es que nosotros debemos de aferrarnos a la justicia de Cristo. Porque el único que nos va a dar victoria cuando venga esta crisis, hermano, porque se nos va a apartar toda ayuda política y religiosa, toda ayuda familiar se nos va a apartar. Vamos a depender únicamente de Cristo. O sea, lo que vemos en Apocalipsis 13, lo vemos reflejado en una historia tipológica que viene de la historia de Job. A Job el diablo le quitó todo: su esposa, sus hijos, sus bienes materiales. Y Job dependió únicamente de Cristo, porque Job tenía también la paciencia o la perseverancia de los santos para poder salir victoriosos en este conflicto final. Cuando se vuelva a poner o imponer la abominación asoladora, vamos a tener que depender únicamente de Jesús. Por este que el remanente tendrá la fe y la paciencia de los santos. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos pueda mantener firmes en este conflicto entre el bien y el mal. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición, hayamos aprendido y que todo haya sido para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza a cada uno de nosotros y podamos. Yo en lo personal, hermano, yo soy una persona débil, que como humano me da temblor, temo a lo que le va a pasar a los hijos de Dios. Dice el Espíritu Profecía que no hay pluma fecunda que pueda escribir lo que pasará a la iglesia por serle fiel a Dios en los últimos días. Pero Cristo nos va a dar la fortaleza, porque la Biblia dice que el que está con Él será llamado fiel y vencedor. Entonces no debemos de preocuparnos, hermanos. No debemos de preocuparnos si vamos a ser privados de libertad, si vamos a ser privados de la moneda. No nos preocupemos si vamos a ser odiados por nuestra propia familia. Nada de eso debemos de preocuparnos, porque estaremos en los brazos de nuestro Señor. Él nos va a dar la victoria. Y si morimos por causa de Cristo, la promesa dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Eso lo dice el Salmo 23. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer estos eventos finales que tienen que ver con la abominación asoladora. Gracias, Padre, por tus profecías. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que como seres humanos caídos somos débiles. Pero si estamos en tu mano poderosa y aferrados a tu justicia, seremos más que vencedores. Gracias, Padre eterno, porque tú has prometido estar con nosotros, aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte. Bendice a tus hijos que van a escuchar este tema. Y gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.